Muy bien, vamos a tener la Biblia abierta, por favor, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12. Comprender a Dios, conocerle o entender su proceder soberano es una tarea inalcanzable para las personas. Y yo creo que estoy en la lista. ¿Cuántos están en esa fila de personas que hemos llegado a la conclusión de que conocerlo, entenderlo plenamente es una tarea bien difícil? Hay algunas verdades que son complejas de asimilar en la Biblia. Hay algunas enseñanzas que nos cuesta trabajo asimilar en nuestra vida. Una de ellas es ver a Dios como un Dios de amor. Hay personas que les cuesta trabajo ver a Dios como un Dios de amor, pero quizás esta sea una realidad más fácil de asimilar para la gente. A menudo uno escucha que Dios es amor, la gente como que escuchó a alguien decirlo y lo repite. Sin embargo, cuesta trabajo entender cómo al mismo tiempo la Biblia nos ilustra acerca del corazón de un Dios amoroso, pero al mismo tiempo nos habla de un Dios que establece justicia, de un Dios que es justo. Incluso la Biblia nos dice que al final de todo esto habrá juicio. ¿Cómo asimilar esas dos verdades en un solo paquete? En un mundo aficionado al relativismo, hablar de verdades absolutas es muy complicado. La gente todo el tiempo está diciendo, eso depende, eso no es así, esa es la verdad para ustedes, otra es la verdad mía. Bueno, está bien. Con base en esto que estoy diciendo, entonces cuando usted le habla a alguien de un Dios que es amoroso, pero que también establece su justicia, a la gente le cuesta trabajo, lo considera casi que irracional. La Biblia muestra que hay un Dios amoroso, sí, pero también que es un Dios de justicia. ¿Cuántos conocen a ese Dios? Si usted no lo conoce, tiene que hacerlo. No podemos desconocer estos dos atributos de Dios. Hay más, pero me refiero a estos dos porque es que relacionarlos en un solo ser resulta difícil. La gente dice, yo no puedo entender que al mismo tiempo que se habla del amor de Dios, se habla de un infierno, de la condenación eterna. A la gente le cuesta trabajo entender eso, y a algunos cristianos también. Y es que a la gente le gusta disfrutar o le suena la idea de disfrutar del amor de Dios, un amor bondadoso. A todo el mundo le gusta escuchar eso. Pero no podemos callar la otra realidad, y es que tenemos un Dios que es justo. Pero ¿sabe qué pasa? Como personas nosotros somos bien raros. Decimos Dios es amor y queremos que Dios sea amoroso con nosotros. Pero por ahí alguien nos dijo que Dios también es justicia. ¿Y sabe qué queremos? Que Dios sea justiciero con los demás, implacable, que ejerza su juicio. El Señor es el que sabe cómo hacer las cosas. Yo le quiero recordar algo importantísimo. La Biblia nos dice que Dios no cambia y tampoco puede ser dividido. No podemos segmentar a Dios. Si aceptamos el amor de Dios, tenemos que aceptar la justicia de Dios. De lo contrario, la salvación, asumir la salvación, entender la cruz es imposible si usted no asimila por lo menos esos dos elementos del carácter de Dios. Es que incluso a mucha gente le parece extraño que un Dios tan amoroso haya expuesto a su hijo a algo así. Pero es que tenía que ser así. Dios nos ama profundamente, sí, pero nosotros le hemos fallado. Hemos pecado contra Dios y la paga del pecado es la muerte. Por eso decíamos hace unos días, ¿quién se puede atrever a decir que la gente que murió en ese bar en Orlando merecía morir? ¡Qué atrevimiento tan grande! Cuando usted y yo somos conscientes de que si se tratara de eso, todos merecemos morir. Por su misericordia, dice la Escritura, no hemos sido consumidos. Tenemos que recordar de vez en cuando que en Génesis nosotros fuimos declarados culpables. ¿Por qué? Porque no aceptamos la soberanía de Dios. Y es que Dios nos ama demasiado, pero no puede desligarse de su justicia. Por eso, a pesar de que nos ama, tenía que haber el pago de ese castigo pendiente. ¿Me estoy explicando? Tenía que haber derramamiento de sangre para que los pecados fueran perdonados.
Usted y yo a veces no logramos entender eso. Hay gente que considera que eso es absurdo. ¿Qué clase de Dios es ese? Pero repito, a la gente le gusta la venganza. Que Dios es el que... Mía la venganza, dice el Señor, pero que a Dios a mí me trate con amor. Para poder asimilar la obra de Cristo no podemos olvidarnos que merecemos la muerte, pero que el inocente se hizo culpable por mí. Cristo ocupó el lugar de la muerte que merecíamos nosotros. Ahora, si entender esto es complicado, algo que lo puede complicar aún más es entender que ese Dios es un padre que quiere adoptarnos. ¿Cómo así? Yo vivo mi vida de una manera, que si y tal, y me están hablando que hay un Dios que me ama, pero que al mismo tiempo tiene establecida su justicia y que incluso un día me va a juzgar. ¿Cómo así? A mí me cuesta trabajo asimilar eso. Este lugar es una congregación de adoptados. ¿Cuántos adoptados hay aquí? Por Cristo, por la sangre de Cristo, tú y yo hoy tenemos la condición de hijos. Hay gente que dice que todos son hijos de Dios. Eso no es cierto. Si quiere un fundamento bíblico y repasarlo en su casa, anótese Juan capítulo 8 y estudie. La Biblia declara enfáticamente: nosotros todos somos criaturas de Dios. Pero eso de ser hijos, que todos son hijos de Dios. El ojo del juicio, ¿no? El juicio humano, no. Ese man que disparó allá, ese no es hijo de Dios. Los que estaban en la pachanga, eso sí, como nosotros y mi familia, los vecinos y no sé quién. Ese juicio para nosotros somos incapaces, ¿sí? No estamos facultados para ejercer justicia. Ahora, ¿quiere complicarlo aún más? Trate de asimilar a un Dios que es Padre amoroso, pero al mismo tiempo establece justicia. ¿Sabe por qué es complicado asimilar a Dios como Padre? Porque la figura que tenemos como Padre en nuestra realidad, la mayoría de ellas son personas que han fallado muchísimo. ¿Cuántos aquí alguna vez han fallado en su vida? ¿Cuántos pecadores hay aquí sentados? Muy bien, qué bueno. No hay ningún ángel por ahí sentado, ¿verdad? Y hemos sufrido consecuencias, no solo de nuestros propios pecados, sino de pecados, lamentablemente, de nuestros padres. Y eso complica más las cosas. Hay gente que nunca aceptaría a un Dios al que llamamos Padre, sencillamente porque el Padre terrenal que tuvo, o los padres terrenales que conoce, simplemente son un fracaso. ¿Y qué hacemos? Trasladamos al Señor nuestras frustraciones. Entonces todos los dolores, las heridas, se las trasladamos a Dios como si Él fuera nuestro Padre terrenal. Y Él es bien diferente a nosotros. ¿Cómo ponerme en manos de un Padre ajeno? Hay un Dios maravilloso que nos ama demasiado. Hay gente allá afuera que necesita conocer a ese Padre, pero tiene que conocerlo completo. No se lo puedes presentar solamente como amorosito. Tienes que enseñar a esa persona que Él es justo. Y Él no tolerará la injusticia. Él un día nos va a llamar a cuentas a todos. Y es que a la gente no le gusta ver a ellos así. ¿Qué prefiere la gente? La gente prefiere el milagrero. Ven y recibe tu milagro, los lugares se llenan. La gente prefiere a un patrocinador de planes humanos. ¿Cuáles son tus sueños, tu visión, tu futuro, tu destino es grande en Dios? Y la gente lo que hace es traerle los proyectos a Dios para que se los patrocine. Somos bien atrevidos a veces, ¿no? O también, entre otras opciones, aquel que le puede predecir el futuro. Entonces hay lugares donde dicen: ven, allá. Le dan a uno, le dicen a uno qué es lo que le va a pasar. Y lo hacen en nombre de Dios. A la gente le gusta eso, pero presentar a Dios de una manera integral, de una manera íntegra, es algo que pocas personas hacen. Y ese es un desafío para la iglesia de hoy. Hay mucha cháchara predicándose hoy en día. Mensajes subiéndose a internet con cosas que no son la verdad de la palabra. Yo no voy a señalar a nadie, pero ¿qué hago como pastor? Predico la palabra del Señor.
Y es mi esperanza que usted la evalúe en su casa, porque tampoco va a tragar entero. Vayas a su casa y repasa otra vez, revise los versículos y mira a ver si lo que se está hablando desde aquí es verdad. Ese es el desafío que tenemos. Por eso, para tratar el pasaje con el que vamos a iniciar el mensaje, es un pasaje que es difícil de asimilar. No podemos segmentar a Dios o presentarlo a nuestra manera, hay que hacerlo tal cual es. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 hasta el 11. Dice la escritura así: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Versículo 6, léalo bien fuerte por favor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué dice ahí? Bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, dice la Biblia, la fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quiero preguntar, ¿Dios cambia? ¿Dios es uno hoy, mañana es diferente y luego, ¿cierto que no? Él es el mismo. ¿Será que nuestro Padre se puede corromper, tener un cambio extraño en su esencia? ¿Será que nuestro Padre puede traicionarse a sí mismo? ¿Usted qué cree? ¿Será que puede ser manipulado, comprado? ¿Será que Él algún día va a ir en contra de su palabra? Definitivamente no. Por eso, y como suelo hacerlo a veces en los mensajes, les quiero regalar el título con el que quise nombrar este mensaje: Mi Padre, leal a sí mismo y a su palabra. El tema o el título del mensaje de hoy es este: Mi Padre, leal a sí mismo y a su palabra. Dios nos muestra a través de la Biblia que todo lo que Él pide, Él mismo lo cumple. Amén. Él no te va a pedir algo que Él no te haya dado ya. De Jesús se decía: este tiene autoridad, este no es como los otros charlatanes, puro bla bla bla, y no vive nada de lo que predica. Nuestro Dios es absolutamente leal a sí mismo. Él no cambia. Él no se va a dejar cambiar. Él no va a vender su palabra. Lo que Él dijo sucederá. Lo que Él estableció pasará. Amén. Por años hemos venido luchando contra la corriente de pensamientos relativistas. La rebeldía de Génesis no se ha terminado. Al contrario, la replicamos, la modificamos y la incrementamos. A veces la gente mira a Eva y dice: no, y tan bobos ellos. No nos damos cuenta que nosotros hemos mejorado muchísimo el estilo de pecar que ellos tenían. En un sentido, pues, ustedes me entienden. Estamos hablando de que hoy en día estamos aprobando lo que Dios reprueba y reprobando lo que Dios aprueba. Le voy a hablar de un casito que está calientico. ¿Cómo es posible que la sociedad actual se escandaliza porque una madre
amamanta a su niño en público, digámoslo, en un espacio abierto. Yo no estoy diciendo que la mamá tenga que literalmente pues entrar en un acto, pues, ¿cómo explicarlo?, carente de pudor. Yo creo que hay ¿cómo explicarlo?, una estrategia, una técnica que yo se la he visto a muchas madres. Cubren de alguna manera su seno para alimentar a su bebé, pero no, resulta que eso hoy en día es asqueroso, literal. Pero no es asqueroso ver a una mujer bien escotada, extremadamente escotada, o mostrando sus mismos senos. Entonces, y le llaman sexy, ¿no? No, lo que pasa es que eso es sexy y esto es asqueroso. ¿Cómo así? Las dos muestran los senos, la una para alimentar a su bebé y la otra para llamar la atención. Y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Acordémonos que el tema de la ropa y ocultarnos, eso fue después del pecado. Dice la Biblia que ellos andaban desnudos y no se avergonzaban. Si no han leído Génesis 3, léase. El tema de la ropa, de la malicia y no sé qué, eso es asunto del pecado. Pero por esa misma razón, ¿no?, que tenemos que andar bien organizaditos, tratar de, ¿cierto? En el caso de la dama, yo aprecio mucho la belleza femenina, pero me parece que es complicado cuando una mujer se expone al morbo, a muchas cosas alrededor. Entonces, en un ambiente así, escuchar la palabra de Dios resulta a veces hasta chocante. La palabra de Dios no pasará, no expira, no caduca, y nos habla un poco más del rol que Dios tiene como Padre, de lo que nosotros de pronto hemos leído alguna vez. Nuestro Padre nos ama, pero dice el texto claramente que Dios al que ama. ¿Qué dice la Biblia? Perdón. Dios al que ama disciplina. ¿Por qué sale la disciplina? La disciplina es producto de la casualidad. Ay, hoy tengo ganas de disciplinar a mi hijo porque lo amo. ¿Eso sucede así? No. La disciplina viene como resultado de un acto de rebeldía, una situación de quizás de altanería, un hecho que realmente merece ser, llamado a atención. Tiene que haber un llamado de atención. Y Dios dice claramente que uno de los atributos de un padre que ama es disciplinar. Hoy estamos en un ambiente donde hablaremos mucho a los papás. Eso no significa que los hijos se hagan los locos, al contrario, tiene que prestar mucha atención, porque un día, posiblemente usted y yo experimentaremos ese rol. Tendremos que ser padres, tendremos que levantar hijos. Hermanos, la rebeldía del ser humano no tiene límites. La Biblia dice que Dios al que ama disciplina, pero a lo que llamamos mente abierta o mentalidad avanzada, ha confundido el maltrato infantil con la disciplina necesaria en las familias. La familia tiene que vivir el proceso de disciplina. De lo contrario, seguiremos viendo cómo se llenan los reclusorios, las penitenciarías. ¿Por qué? Porque si usted no le pone normas a sus hijos en la casa o afuera, la van a pasar muy mal. Ojo papás, ojo padres, hay que establecer la disciplina del Señor. La Biblia da detalles de la disciplina del Señor, pero la disciplina es un acto de justicia, es algo que el papá tiene que hacer. Ahora usted dirá, no, pero es que mi papá, ese no mantiene, la que me disciplina es mi mamá. Bueno, en la casa tiene que haber disciplina, de alguna manera, aunque la responsabilidad directa ¿de quién es? ¿De quién es? Señores, los que son y los que aún no somos padres, tenemos que asumir eso. Esa es nuestra tarea. No significa que la madre no la pueda ejercer, ojo, ¿no? Yo no estoy diciendo eso. Pero la responsabilidad que Dios le va a pedir cuenta, ¿a quién es? ¿A quién llamó el Señor cuando cayó Adán y Eva en el huerto? ¿A Eva? No, llamó a Adán. Hermanos, yo no estoy hablando de maltrato, estoy hablando de disciplina del Señor, y la Biblia tiene mucho que decir, pero yo no voy a ahondar en eso.
Entonces, ¿cuál es el problema? Como al ser humano no le gusta ser gobernado y desde chiquiticos demuestran altísimos niveles de rebeldía, más que nunca. Hoy en día usted ve cosas increíbles. Veía hace poco en internet un video donde un niño literalmente le avienta una escoba a la mamá y se forma prácticamente una pelea y el peladito a darle a la mamá y la mamá luchando con un jovencito como de unos 11 años. El bendito ese tenía fuerza, porque donde la mamá tuviera un poquito más de ventaja, de pronto lo... A ver, mijo, calmémonos. Pero es terrible ver eso. Hijos se levantan contra padres. Y el resultado muchas veces de todo esto es una dinámica violenta. Hoy en día se usan los medios legales para denunciar a un papá que ejerce disciplina en su casa. A los hijos les están enseñando, si su papá, su mamá lo están disciplinando mucho, cualquier cosa, ni la reglita, ni la varita, nada de eso, cualquier cosa usted puede denunciar. ¿Qué están haciendo con los profesores? Ya hoy en día usan lo legal y también usan lo ilegal. ¿Cuántos profesores, las figuras de autoridad en nuestra sociedad, no le hacen caso al papá? Entonces se enfrentan con el papá. No obedecen la figura de autoridad, entonces en el colegio, si el profesor se pone firme con ellos, entonces lo amenazan. Y si pueden, lo perjudican de alguna manera. Entonces, eso de aceptar a alguien que nos ama, pero que también ejerce justicia, que nos disciplina, es difícil. Y hay muchos cristianos que les gusta aceptar el amor de Dios, pero no les gusta la idea de que Dios de vez en cuando lo llama a cuentas. Según el pasaje de la Biblia que leímos, el amor tiene un ejercicio directo con la disciplina y la corrección. Y si Dios lo hace, nos está pidiendo a nosotros como padre que lo hagamos. ¿Dónde es que la gente debe aprender los valores importantes para la vida? En la casa. Y toca enseñarlos, y para poderlos aprender en muchos casos hay que aplicar disciplina. Por eso estoy tratando de llevar este mensaje a nivel general, pero de alguna manera tengo que hablarle a los líderes de las familias, a los padres de familias. Y si usted es el líder de su casa, siendo mujer, también tómelo para usted. Tenemos que ejercer amor, pero también disciplina. El modelo del Padre Celestial tiene que ser replicado en nuestras casas. Dios lo estableció así. El varón es cabeza en la casa. El amor hacia la esposa no es una opción. En cambio, la disciplina de los hijos, tampoco. Tenemos que hacer ambas cosas. El amor y la disciplina van juntos, hijos. Inmaduros que somos, ¿no? Nos cuesta trabajo asimilarlo así. Si usted me ama, ¿cómo me molesta mi papá? ¿Cómo no sé qué mi mamá? Obedecer a Dios demanda lealtad, y eso lo hemos venido hablando. Pero es que Dios es leal a sí mismo y a su palabra. La salvación no sería posible si Dios no es leal a sí mismo y a su palabra. Dios no podía pasar por alto el pecado del hombre. Tenía que haber castigo. Y lo llevó Cristo. ¿Para quiénes? Para aquellos que hemos creído. No aplica para alguien que vive su vida como quiere y no tiene en cuenta al Señor. Pero igual todos, creyentes o no creyentes, seremos llamados a cuentas. ¿Es fácil eso de ejercer disciplina? No, para nada. ¿Y saben por qué muchos padres no lo hacen? Porque saben que hay que asumir un precio. Hay un proceso natural en la disciplina, y eso lo muestra claramente la palabra. El versículo 11 dice: es verdad que la disciplina, ninguna disciplina al presente es motivo de gozo. ¿A cuántos hijos les gusta que su papá o su mamá los disciplinen? Inicialmente, a ninguno nos ha gustado, jamás nos ha gustado. Pero después, dice el mismo versículo, sino que después, ¿cuándo va a dar fruto? Después. Y cuando eso sucede después, dará fruto apacible. Por eso muchos hijos, cuando crecemos, nos vemos aplicando disciplina muy parecido a como hacían nuestros papás con nosotros. Ahora pregunto yo, ¿abundan padres que ejercen disciplina por estos días? No, señor. No, señor.
está de moda los padres chéveres. Mi amigo. Está de moda los padres que abandonan a sus hijos. Está de moda las madres que cuando el papá no se mueve, ellas toman el control y el mando. Y luego vemos las consecuencias. ¿En qué momento se me salió este muchacho de las manos? Hermanos, antes de empezar a jugar con la mente del juicio, que eso, cada vez que hablo de esto, casi que de inmediato empiezan a generarse juicios mentales, cuidadito con eso. Porque seguramente usted ha notado en su papá, en sus padres, fracasos. ¿Cuántos aquí notaron fracasos en sus padres alguna vez? ¿Errores? ¿Sí? ¿Los juzgamos alguna vez? ¿Sí? Reconózcalo. Pero ¿cuántos aquí hemos fallado también? ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a cometer graves errores en nuestra tarea como personas? Padres, algún papá aquí está en capacidad como varón de decir: yo he cometido errores en la crianza de mis hijos. Somos personas llenas de falla y nuestros padres no se salen de ahí. Por eso a veces cuesta trabajo ver a Dios como Padre. Si tú quieres recibir el amor del Padre Celestial, tienes que aceptar también su disciplina, su justicia. Tú quieres tener un buen hogar, tienes que aplicar amor, pero también justicia. Tiene que haber disciplina también. ¿Amén o no? Amén. Es lo que dice la Biblia. ¿Sabe que el Señor es muy lindo? A mí me gusta mucho algo, y es que a pesar de que Dios sabe que hemos fallado, también nos reconoce las cosas buenas que sabemos hacer. Por favor, escriba esta cita bíblica, yo se la voy a leer. Mateo 7, del 9 al 11 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Tremendo, ¿no? O sea, Dios no oculta, Dios no maquilla nuestra incapacidad, nuestros pecados. Ustedes, siendo imperfectos, siendo malos, limitados, llenos de falencias, hay algunas cosas que suelen hacer bien, no todos, ¿no? Porque hay algunos que ni eso que dice Jesús en ese pasaje lo hacen. El versículo 9 nos está diciendo que podemos suplir apropiadamente una necesidad real de nuestro hijo. Un buen padre sabe cuando algo realmente es una necesidad, y si le pide pan no le va a dar una piedra. Amén. Eso habla del sustento. El padre tiene que ser sustentador. El versículo 10 nos está hablando de algo importante. Engañar o dañar deliberadamente a un hijo es algo que no hace un papá. ¿Cómo va a ser que tu hijo te pida un pescado y le vas a dar una serpiente? Eso no sucede. Bueno, tristemente hay que reconocer que hay gente que lo hace. Al contrario, que hace un buen padre, el papá evitará a toda costa que a las manos de su hijo llegue algo que les vaya a hacer daño. Sabe decirle no a aquello que puede representar un peligro para ellos. Pero hay algunos papás que les da miedo decir que no. ¿Sabe que Dios contesta no? Él es nuestro papá. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y alguna vez papito le ha dicho no. Pero Señor, es que no. Y se acabó. Él es firme. Tenemos que aprender de eso. Imagínense que Dios fuera manipulable. Hermano, la maldad está tan abundante, se ha corrompido tanto la humanidad con esto, que por eso no hay padres lastimando de muerte a sus hijos. Hay violaciones, homicidios, maltrato, prostitución, explotación infantil. Y usted dirá: bueno, yo hasta allá no he llegado, pastor, yo tampoco soy tan malo. Sí, pero si no eres capaz de ocuparte de supervisar aquello que consumen tus hijos, no solo hablo de comida, hablo de información, de sus afectos personales, sus amistades. Si no te ocupas de eso, quiero decirte que no eres mejor que los otros. ¿Aló? Si no eres capaz de estorbar el rumbo equivocado de los tuyos, si no puedes discernir entre un pescado y una serpiente, entre un pan y una piedra, y tomar decisiones al respecto, entonces no eres mejor que los anteriores. Un padre que no es capaz de instruir a su hijo para que entienda por qué hay cosas que no le darás, eso es un fracaso total. Nuestra negligencia no solo afecta el corazón de la familia, sino también la manera como la gente puede percibir al Padre Celestial. Por eso hay mucho cristiano que quiere tener a un Dios alcahueta.
alguien manipulable. Voy a meter el ayuno porque es que yo necesito que Dios me ayude con eso. ¿Cuántos saben que el ayuno es una bendición? Amén. Pero es para transformar nuestro corazón, no para torcer el brazo a Dios. Hay algunas herejías que se han filtrado por ahí que la oración mueve la mano de Dios. ¿Quién dijo eso? La Biblia no dice eso. Dios sí atiende la oración nuestra, pero Él es soberano y si quiere la mueve y si no quiere pues no la mueve. A veces los hijos ven a los papás así. Por eso la persistencia de ellos. Mamá me hace eso, mamá me hace eso, mamá me hace eso, mamá me hace eso, mamá me hace eso. Que no, mamá me hace eso. No llevas a tres plazas. Y al final el papá revienta y dice, ay, ya, coja. Dios será así. Dios sucumbe ante nuestras pataletas. Encontré esta frase atribuida a un señor identificado como C.S. Lewis y dice así. Escuche esto, por favor, de esas cositas interesantes que uno puede contar, porque hay cositas buenas de vez en cuando en la red. Dice, si Dios hubiera contestado todas las oraciones tontas que he hecho en mi vida, ¿dónde estaría yo ahora? ¿Usted imagina que Dios contestara todas las bestialidades que le pedimos? ¿Qué sería de nosotros? Hermanos, esa reflexión solamente la puede hacer un hijo. Un hijo que ha madurado, que ha aprendido a disfrutar del amor. Un bastardo no hace eso. Cuando una persona no acepta la disciplina del Señor, cuando una persona reniega, porque es que a veces Dios le dice que no, porque no le gusta que cuando llega la predicación, esa predicación le da muy duro, entonces se enojan contra Dios. Esa es la actitud de un bastardo. Un hijo, a pesar de que al principio, ¿cierto? Uno dice, uy, ese mensaje de hoy estuvo ayayay, más que aleluya, estuvo ayayay. Pero hermano, qué lindo es cuando Dios nos habla, nos disciplina. Nuestro Padre es leal a sí mismo, Él no va a cambiar, no va a negociarse, tampoco va a negociar su palabra. Él te ama, pero de su mano no vas a recibir tus caprichos. Quizás de otro Dios, ¿no? Porque, por cierto, Dios no es el único que abre puertas y da cosas. ¿Sabía? Hay gente que dice, bueno, si en mi casa no me dan lo que yo quiero, afuera hay alguien que sí me da. Por eso muchas veces uno ve a los pelados, a las peladas, buscando afuera de la casa lo que en su casa no le dan. Bueno, en su casa deberían recibir amor, afecto, comprensión. Si no lo encuentran en la casa, van y lo buscan afuera. Pero también con algunas cosas materiales. Como mi mamá no me dio el último celular que yo quería, entonces hay un vecino que es casado, pero que a veces me dice cosas bonitas. Y en estos días me dijo que me iba a regalar un celular. ¿Aló? Un padre cristiano debe asumir su rol de hijo. Tenemos que asumir el rol de hijo para poder aprender a ser leales como nuestro Padre Celestial es. Para predicar y aplicar. Ese es uno de los defectos más notorios del ser humano. Y sabe una cosa, sus hijos se la van a cantar de una. Usted se pone a decir, mijo, yo a usted le he dicho que no sea grosero. Usted meta la pata en ese sentido, va a ver que ellos no demoran en decirle, y usted tanto que habla. ¿Y usted para qué me pide a mí algo que usted no da? Algunos han sentido sonrojados por esa voz profética de sus hijos. Un hijo puede ver con profundo amor a aquel que lo disciplina, ¿sabe? Alguna vez aprendí esto: la falta de disciplina por parte de los padres produce en los hijos un sentimiento de abandono. Lo repito, la falta de disciplina por parte de los padres produce en sus hijos un sentimiento de abandono. Dicen, yo no le importa a mi papá, mi vida no le importa, él no sabe lo que yo hago, él no sabe lo que yo quiero. Pregunto yo, ¿somos hijos de Dios? Nuestro papá sabe claramente. Por eso a veces tú estás caminando hacia una ruta que no es la de vida y Dios te sale al encuentro porque Él te ama.
Padres, deberíamos hacer lo mismo. Dios le llama la atención al sacerdote de Elí y le dije: usted es una alcahueta, le dijo el Señor, usted no ha estorbado a sus hijos, por lo tanto se me van a morir y por el derecho se muere usted. Entonces, si somos hijos realmente de Dios, tenemos que ver a Dios como un Dios amoroso, aprender a recibir la palabra que nos confronta, debemos aprender a recibir un no por respuesta de parte del Señor, debemos aprender a obedecer sus mandamientos, debemos aprender a verlo como quien sabe lo que realmente es mejor, lo mejor para nosotros. Debemos aprender a pasar por sus momentos de corrección. Conclusión: esta generación necesita desesperadamente conocer al Padre Celestial, un Padre que les ama, pero que no va a permitir que sigamos viviendo nuestra vida como se nos antoja. Aquel que no se quedará con los brazos cruzados viendo cómo nos autodestruimos. Debemos hablar de Dios. Debemos hablar de aquel que nos ofrece su salvación porque nos ama, pero también porque su justicia no podía ser pasada por él. Tenemos que hablar de aquel que llevó el castigo por nuestros pecados. Y si es verdad que Dios es nuestro Padre, tenemos que recordar que Él es leal a sí mismo y a su palabra. Tenemos un Padre que dice la Biblia no puede negarse a sí mismo. Qué enorme desafío. Que tú le puedas decir a tu hijo: qué pena, pero yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano, un papá cristiano, y yo no me voy a negar a hacer lo que soy. No voy a negar la palabra del Señor. Anote esta cita bíblica ahí en su libreta. Primera de Juan 2, del 1 al 6, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6, por favor, escúchelo y ojalá se lo memorice. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En otras palabras, el Padre que dice que permanece en el Señor debe ser un Padre parecido al Padre Celestial, aquel que no es capaz de negarse a sí mismo. Dice la Biblia: Dios, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Ese es otro factor importante. Padres fieles. Recuerdo mucho a una joven destruida, a vísperas de graduarse, le dan la oportunidad de escribir en un libro la crónica de cómo es su papá. Y ella dice en esa crónica con amargura, leyendo solamente se percibe: un héroe para mí se murió. El ser más importante en mi vida, mi papá, era alguien a quien yo casi adoraba, pero ya eso nunca más. Bueno, les cuento la parte buena de la historia. La joven recibió a Cristo, aprendió a perdonar a su papá y las cosas cambiaron muchísimo. Pero esas cosas, a veces las cicatrices sanan, las heridas sanan, pero quedan las cicatrices. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Deberíamos hacer lo mismo. Cumplamos nuestras promesas, para bien o para mal. Él es el único que dice que puede jurar por amor de su nombre. Él sabe jurar y Él cumple. Él le dice eso a Abraham: por amor de mí mismo he jurado, dice el Señor, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Por favor, póngase de pie. Tengo un último pasaje bíblico.
Un padre conforme al corazón de Dios, le dijo estas palabras a su hijo. Anoten la libretita aquí, Primero de Reyes, capítulo 2, del 1 al 5. Repito, un hombre conforme al corazón de Dios dijo estas palabras a su hijo. Voy a leer lo que dice el texto. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Está hablando de su muerte. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaran mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice el Señor, faltará varón tuyo en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha dicho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo la sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Esas son las palabras de un padre que está dispuesto a ser leal a sí mismo como un hombre conforme al corazón de Dios y leal a su palabra. Cada nada escucho pactos tontos, superficiales. Pactan por carros, por casas, por negocios. ¿Por qué los llamo así? No porque no sean importantes, sino porque realmente lo importante deberíamos pactarlo. Como hombres, como padres, como jefes de familia, las que son madres también, de decirle: Señor, a partir de hoy yo hago un pacto contigo. Yo quiero que mis hijos un día digan: mi padre es leal a sí mismo y a su palabra. Porque mi papá, porque mi mamá es como Dios. Porque Dios, mi Padre Celestial, es leal a sí mismo y a su palabra. Él no se va a traicionar a sí mismo. Él no va a engañarse a sí mismo. No va a negar la palabra de Dios. No va a hacer promesas que no va a cumplir. Ese es el Dios que tenemos que vivir y el Dios que tenemos que predicar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Toma un momentito allí para orar.